Bien, y ahora vamos a tratar de implementar nuestro circuito de nuestro problemita aquí de sistema mecánico traslacional simple, masa, resorte, amortiguador, en Simulink, que es lo que realmente nosotros esperamos implementar para solucionar nuestro problema, ¿cierto? Esperamos realmente crear esa herramienta computacional en Simulink. ¿Qué significa? Pues crear ese circuito que nos procesa todas las señales de entrada y que nos da nuestra variable de salida. Entonces hagámoslo. Aquí tengo abierto la ventana de MATLAB. Sabemos que tenemos que crear una nueva modelo de Simulink. Perfecto. Y aquí en el modelo de Simulink, pues ya sabemos que tenemos que es nuestro espacio de trabajo, nuestro escritorio en blanco y pues nosotros tenemos que traer todas las bloques, los bloques que hemos venido acá definiendo, ¿cierto? A nuestro espacio de trabajo. Para eso pues venimos y miramos, buscamos la librería y lo primero que yo voy a hacer es seleccionar todos estos componentes de fuentes. ¿Se acuerdan que las fuentes pues las denominamos en inglés sources? Y yo voy a poner fuentes constantes para cada uno de estos coeficientes, bueno, y parámetros de nuestro sistema. Simplemente para visualizarlo pedagógicamente. Ya sabemos que pueden ser también variables, pero voy a simplemente a seleccionar las constantes por el momento. Voy a decir que este es mi coeficiente del amortiguador, ¿cierto? Que va a ponerlo 1. Obviamente tenemos que tener en cuenta las dimensiones apropiadas de cada uno de esos parámetros. Aquí también voy a definir que esta es nuestra masa, por ejemplo, voy a definir que es de 1, pueden ser kilogramos o lux, ¿cierto? Vengo acá, copio esta bloque, a ver, lo copio y lo pego otra vez para poder seguir con nuestras constantes. Esta de acá la voy a denominar nuestra constante del amortiguador, ¿sí? Y por el momento también voy a seleccionar una fuerza constante. Entonces esta última va a significar nuestra fuerza constante, que también no, la voy a poner en cero. Primero voy a definir que no voy a tener ninguna fuerza actuando sobre nuestro carrito. ¿Listo? Esta última entonces va a ser nuestra fuerza constante igual a cero. Entonces ahora comienzo a construir todo lo que tiene que ver con el circuito en sí mismo de resolución de nuestro modelo. Vuelvo a abrir la librería, comienzo a buscar cada uno de estos bloques que voy usando. Por ejemplo, necesito usar integradores temporales, ¿cierto? Para cambiar de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición. Y fíjense, este es el integrador temporal que se llama Integrator, ahí en el libro, en la librería de bloques. También fíjense que tengo que usar multiplicadores, como este de acá, el producto entre dos señales. Y tengo que usar también la división entre una señal y la otra. Entonces esa división yo la tengo por acá en operaciones matemáticas, ¿cierto? También, fíjense, necesito una adición, una suma de varias señales con los signos adecuados y esta de dividir dos señales. Entonces voy trayendo todos esos bloques que son como nuestros microchips que vamos a unir dentro del circuito, ¿cierto? Y si quieren, pues los puedo ir posicionando de la misma forma en que yo los tengo aquí diagramados, hechos a mano, ¿cierto? Fíjense que yo tengo en este bloque de suma y de restas, pues tengo dos señales que me entran negativas y una señal que me entra positiva. La voy a hacer, fíjense, de la misma forma, igualito que las definí a mano en nuestro circuito de acá. Veanlo, ahí está nuestro primer bloque. Luego de ese bloque, fíjense que viene el bloque de división. Aquí lo voy a dejar. Perfecto. Y luego vienen dos bloques de integración temporal. Entonces pues de nuevo lo voy a copiar y lo voy a pegar, pues muchísimo más fácil que volver a traerlo de la librería. Si no, pues lo podría traer sin ningún problema. Y estos bloques de multiplicación, fíjense que yo con el clic derecho le puedo cambiar el, el sentido, como para que quede igualito aquí como los dibujé, que entran por la derecha y sale por la izquierda. Bueno, pues es como para graficar de la misma forma que lo hicimos a mano aquí en el Simulink nuestro circuito. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar porque lo necesito también aquí para crear
la señal de nuestra fuerza del amortiguador. Perfecto, y ahora, ya que tengo todos los bloques puestos del circuito, pues vengo y los uno entre sí. Fíjense que esta división pues entra aquí a la integral, esta integral sale y entra aquí a esta otra integral, y esta es señal de salida, pues aquí la vamos a dejar porque va a significar ya nuestra salida completa de nuestro circuito. Pero fíjense que esta señal, pues por ejemplo, entra aquí a este multiplicador, ¿cierto? Y ese multiplicador viene también a multiplicar por la señal de nuestra constante del resorte. ¿Listo? Entonces fíjense que entra aquí nuestra constante del resorte con un valor que yo pues defino, ¿sí? Un valor definido por el usuario, y entra a multiplicar la posición del carrito para hallar la fuerza del resorte, transmitida por el resorte. Esa fuerza viene ahí, entra acá, ¿sí? En este bloque, ¿cierto? Al igual, yo voy a hacer lo mismo con la fuerza del amortiguador. Entonces, fíjense que una de esas, pues, es la constante del amortiguador, que yo lo tengo acá. Vamos a ver cómo lo podemos dibujar un poco mejor, que no queda así llena de curvas. Voy a dibujarla así para que sea un poquito más organizado toda esta cuestión. ¿Listo? Y fíjense que este cable sale de la velocidad. La velocidad es la señal de salida de nuestro primer integrador. Entonces fíjense que yo este cable pues no lo puedo aquí arrastrar, ¿sí? No lo puedo hacer nada. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo puede hacer eso de pelar el cobrecito, el cablecito de acá y sacarle la ramificación? Entonces fíjense que es por medio de esta entrada hembra que yo la puedo sacar acá, y vengo y la acoplo aquí, en esta ramificación de nuestra velocidad. Y igualmente, así como la fuerza transmitida por el resorte, yo vengo y saco esa fuerza transmitida por el amortiguador. Aquí entra a este bloque de suma y resta de señales. La última señal que me hace falta por sumar en ese bloque de suma y resta de señales, pues la señal de la fuerza, que en este momento pues la voy a poner 0 constante, ¿cierto? Esa es la que entra aquí en un valor positivo. Fíjense que yo hasta podría cambiar esta acá para que me quede un poco más organizado nuestro sistema, ¿sí? Y lo único que nos haría falta por conectar pues es la salida de ese bloque sumador acá a dividirlo, ¿cierto? Todo esto es la señal del lado izquierdo de nuestra ecuación, y esa se divide por la masa también la tengo con un valor de 1. Perfecto, ya quedó nuestro circuito. Ahora lo único que nos faltaría sería visualizar esa señal de salida, que lo hacemos pues ya sabemos con un osciloscopio. Voy a poner aquí el osciloscopio, voy a traerlo de nuestra librería, aquí está, ¿sí? Aquí sale nuestro circuito, la señal al osciloscopio. Bien, y la podemos entonces nosotros visualizar después de darle simular, porque pues tendríamos nosotros que entender que esto tiene que compilar y simular, pues, el trabajo de Simulink. Listo, ya compiló, ya está listo para mostrar su resultado. Y entonces vemos aquí, le damos doble clic al osciloscopio y vemos los resultados. Entonces, si no hay fuerza, pues no hay. La respuesta es que no hay nada, el carrito no se está moviendo ni nada, ¿cierto? El carrito comenzó en la posición 0, no tiene velocidad inicial, no tiene fuerza, no tiene nada. Pues vean, la posición siempre se va a quedar en 0. Perfecto, está funcionando muy bien. Entonces fíjense cómo yo puedo sin fuerza, ¿cierto? Sin ninguna fuerza, hacer que el carrito se comience a mover. Y esto es un concepto más, pues, intuitivo que otra cosa. Fíjense que yo puedo no estarle aplicando ninguna fuerza o imaginar que se la aplicó antes de que comencemos a analizar todo el movimiento, ¿cierto? Lo jalé, puse el cronómetro en 0, ¿listo? Y ahí cuando yo apreté el cronómetro, pues ahí voy a comenzar a soltar el carrito, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo le hice la fuerza mucho antes del análisis, pero significa también que yo estoy jalando ese carrito a una cierta distancia, ¿cierto? Entonces, nuestro valor inicial de posición ya no va a ser 0, sino va a ser una cierta posición, ¿cierto? Distinta de 0, positiva. Y desde ahí, pues yo comenzaré a dejar al carrito mover, pues yo intuitivamente esperaré que se vaya al lado izquierdo, derecho, dependiendo de
esas relaciones entre el resorte y el amortiguador, pues yo esperaré que se amortigue ese movimiento y llegue a un cierto estado estacionario, otra vez donde el carrito está en estado estable. Entonces, ¿cómo puedo yo configurar eso? Yo puedo, si yo sé que esta es la señal de aceleración que entra aquí a este integrador y de ahí sale la señal de velocidad y que yo la vuelvo a integrar y luego sale mi señal de posición, fíjense que ese integrador, si yo le doy doble clic, tiene una condición inicial. Esa condición inicial es la condición inicial de la función ya integrada, ¿cierto? Entonces, esa condición inicial de la función ya integrada es la función integrada de la velocidad, la posición, y entonces aquí me permitiría darle la condición inicial de la posición. Entonces le voy a poner que se desplazó, por ejemplo, una unidad de longitud, ¿cierto? Le voy a poner OK en el instante inicial y ahí voy a volver a correr mi simulación a ver qué obtengo yo. Listo, fíjense que la simulación corre por 10 unidades de tiempo. Yo no sé si son segundos, minutos, horas, días, siglos, pero corre por 10 unidades de tiempo. Yo podría también cambiar el tiempo total de simulación que yo esté tratando de hacer. Y fíjense, efectivamente estamos obteniendo ya una señal del comportamiento del desplazamiento horizontal de nuestro carrito, que comienza en una posición pues desfasada, una cierta desplazamiento inicial. Fíjense que yo se lo di a 1 y entonces yo lo solté, ¿cierto? En ningún momento lo estoy aplicando ninguna fuerza, yo lo solté y fíjense que volvió a la posición 0, pero pasó a la posición negativa. Fíjense que estos son posiciones negativas, es como si se fuera entonces a mover hacia el lado izquierdo, recobró otra vez una posición aquí, ¿cierto? Positiva, y después se quedó ahí casi que en la posición 0. Podemos nosotros, como les digo, simular muchísimo más tiempo. Simulemos 30 segundos a ver cómo es que resulta ese resultado de simulación. A ver, venimos acá, le damos a, ya lo tengo abierto, le damos otra vez simular y ya no me va a simular, fíjense, 10 segundos, sino 20 y 30 segundos, por eso se está demorando mucho más en realizar la simulación. Fíjense que efectivamente aquí como a los 10 segundos, como habíamos visto anteriormente, se casi ya queda en la posición de quieta, ya queda totalmente en reposo, y luego ya después de ahí en adelante casi que no es necesario seguir en la simulación porque encontró la posición de reposo. ¿Qué pasa si yo cambio las constantes, los parámetros de operación? Fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo le pongo un coeficiente de amortiguación mucho menor. Pues si yo no estoy amortiguando ese sistema, pues yo esperaré que ese movimiento oscilatorio entre un lado y otro pues perdure mucho más que el de este sistema con estos parámetros anteriores que he evaluado. Entonces vemos cómo es ahora el comportamiento. Fíjense que efectivamente si yo tengo un amortiguador muchísimo más débil, pues voy a tener un comportamiento de conservación de la energía, ¿cierto? Por medio del resorte, y se va a ir amortiguando. Fíjense que el comportamiento es justamente con respecto del amortiguador muchísimo más lentamente. Bien. ¿Qué más puedo yo decir acá? Por ejemplo, yo aquí estoy diciendo que no tengo ninguna fuerza aplicada, ¿cierto? Que la fuerza es 0, pero yo podría cambiarla. Yo podría hacer, por ejemplo, una fuerza constante, siempre positiva, de 0.1, por ejemplo. A ver, 0.1. Voy a aplicar una fuerza constante de 0.1 a ver cómo responde nuestro sistema a ese incremento de fuerza. Entonces yo esperaré que pues el carro siempre se me comience a mover entonces hacia un sentido, ¿sí? Y si se fijan, pues efectivamente aquí va de un sentido de un lado al otro, pero se está yendo como hacia un sentido positivo porque la fuerza está siendo aplicada en este sentido positivo. Voy a cambiarla, voy a subirla un poco más para que nos fijemos en ese comportamiento. Le voy a poner 1 para que sea exagerado ese comportamiento y vamos a volver a simular a ver qué resultados obtenemos al respecto. Listo, cuando es así, pues ya ni siquiera tiene oscilaciones, sino que yo estoy ya con una respuesta muchísimo más elevada hacia un sentido.
Bueno, dejémosla en cero. Lo que les quiero mostrar también es que nosotros con el osciloscopio y con nuestro circuito podríamos sacar no solamente las soluciones de la posición, sino que justamente también podríamos ver la velocidad y la aceleración, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos las señales no solo de posición, sino también de velocidad, pues visualicémosla, saquemos aquí la señal de velocidad y saquemos aquí la señal de aceleración, que si se acuerdan es esta acá. Listo, miremos a ver cómo nos dan todas esas señales, las visualizamos en nuestro osciloscopio y comparamos que efectivamente una tiene que ser la derivada de la otra y viceversa. Fíjense que la amarilla pues será la posición y de ahí pues yo espero que la derivada de esa señal amarilla pues será la señal azul y esa será nuestra velocidad, efectivamente la derivada de la posición, y la derivada de esa señal azul pues será esta señal roja, que será nuestra aceleración. Fíjense que podemos visualizar completamente todas las variables cinemáticas de nuestro sistema mecánico usando toda nuestra simulación. Y esa es la gracia de los sistemas dinámicos aquí en Simulink, y por eso vemos toda esta metodología de resolución de problemas y de resolución computacional de estas ecuaciones gobernantes, porque esto es básicamente toda la información que nosotros queremos visualizar del sistema mecánico. Fíjense que está totalmente definida en nuestro diagrama, en nuestro osciloscopio de visualización de las señales temporales.